No es una prioridad en este momento. 5 palabras. Eso es lo que ella dijo cuando entré a su oficina por tercera vez en 6 semanas. La mujer de recursos humanos ni siquiera levantó la cabeza. Siguió escribiendo algo con el bolígrafo moviéndose en pequeños círculos, mientras yo estaba allí parada explicando cómo mi gerente me había estado robando el salario durante 8 meses. 47 horas una semana, 52 la siguiente, 54 la semana después de esa. Cada hora más allá de las 40 quedó sin pagar, porque una mañana me desperté y descubrí que, de repente, era una empleada asalariada exenta, a pesar de que seguía haciendo exactamente el mismo trabajo que había hecho durante 2 años. Nada en mi trabajo cambió, solo el cheque de pago. Lo investigaremos eventualmente, dijo ella con voz inexpresiva. Me quedé allí mirándola escribir, sintiendo que algo dentro de mí se agrietaba, no se rompía, sino que se agrietaba como cuando dejas caer un vaso y no se hace añicos, pero sabes que ya está arruinado, solo que aún no lo has tocado para descubrir qué tan profundo es el daño. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si esta historia te suena familiar, o si alguna vez te has sentido invisible en tu propio lugar de trabajo, hazme un favor y presiona ese botón de suscripción. Deja un comentario abajo diciéndome qué hubieras hecho tú en mi posición. Tu apoyo significa todo y hace que estas historias sigan llegando. Me llamo Laurian y necesito que entiendas algo sobre mí. No soy la persona que causa problemas. Soy la persona que arregla las cosas. Organizo envíos. Rastreo números de inventario. Me aseguro de que los productos lleguen a donde se supone que deben llegar, cuando se supone que deben llegar. Soy buena con los detalles. Noto cuando las cosas no cuadran. Cuando una caja dice 60 unidades pero contiene 58, lo detecto. Cuando un cronograma de entrega muestra el martes, pero la llegada real fue el miércoles, lo documento. Los detalles importan en mi línea de trabajo. Los detalles lo son todo. Comencé en esta empresa 3 años antes de que sucediera todo esto. Nivel de entrada por hora, registrando entrada a las 7 de la mañana y salida a las 4 de la tarde, a menos que hubiera un envío grande y entonces me quedaba hasta tarde y me pagaban tiempo y medio como a todos los demás. El trabajo era directo y honesto. Me gustaba la simplicidad de ello. Contar los productos, verificar los números, asegurarse de que los centros de distribución recibieran lo que pidieron, ir a casa, dormir, repetir. El nombre de mi gerente era Bethany cuando empecé. Una mujer agradable. Se retiró después de 30 años en la empresa. Me dio una taza de café en mi primer día que decía, cuento contigo, con una carita feliz. Ella me enseñó los sistemas, me mostró qué proveedores eran confiables y cuáles siempre reducían sus envíos en un 2% esperando que nadie se diera cuenta. Yo me daba cuenta. Cuando Bethany se retiró, trajeron a alguien nuevo. Su nombre era Cecile, de 31 años. Trajes elegantes, cabello siempre recogido tan apretado que parecía doloroso. Había trabajado en otras 3 empresas en 5 años, ascendiendo cada vez. Todos en la gerencia hablaban de lo impresionante que era, de lo ambiciosa, de cómo siempre superaba sus objetivos. Lo que querían decir era que sabía cómo hacer que los números se vieran bien en el papel. Cecile sonreía constantemente. No el tipo de sonrisa cálida que te hace sentir bienvenido, sino el otro tipo, el tipo que nunca llega del todo al resto de su cara. Como si hubiera aprendido a sonreír viendo vídeos en lugar de sentir algo realmente. Caminaba por el almacén sonriendo a todos, preguntando cómo estábamos, recordando nombres y cumpleaños, pero sus ojos siempre estaban haciendo otra cosa, calculando, midiendo, averiguando dónde podía recortar costos. A los 6 meses de su mandato convocó una reunión de departamento. 10 de nosotros nos reunimos en la sala de descanso. Ella se paró al frente con una presentación impresa en papel normal, porque no teníamos proyector en ese edificio. He estado revisando el desempeño de todos, dijo, todavía sonriendo. Y estoy emocionada de anunciar algunos ascensos. Mi nombre estaba en la lista. Coordinadora senior de inventario, puesto asalariado, 52.000 al año. Después de la reunión, hice los cálculos. Había estado ganando 48.000 con horas extrarregulares. 52.000 sonaba como un aumento, hasta que te dabas cuenta de que estaría trabajando las mismas semanas de 50 horas sin el pago extra.
Eso eran 4.000 más por año por 10 horas extra cada semana, aproximadamente $7 por hora adicional, menos de lo que ganaba antes. Fui a la oficina de Cecily al día siguiente. Dije que tenía algunas preguntas sobre la estructura salarial. Por supuesto, señaló la silla frente a ella. ¿Qué tienes en mente? El desglose por hora parece más bajo de lo que ganaba antes con las horas extra. Bueno, ahora eres asalariada. Ya no te pagan por hora. Te pagan por el valor que aportas. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Este es un paso adelante. Más responsabilidad, más prestigio. Demuestra que confío en ti con un trabajo de mayor nivel. ¿Qué trabajo de mayor nivel? Gestión estratégica de inventario. Tendrás más autonomía, más autoridad para tomar decisiones. Yo contaba inventario. Eso es lo que hacía. Eso es lo que había estado haciendo. Eso es lo que continuaría haciendo. Nada en la descripción del trabajo sugería algo estratégico o autónomo. Organizaba cajas y verificaba números. Trabajo importante pero no gerencial. ¿Puedo quedarme por hora?, pregunté. Su sonrisa se tensó. Laurian, estoy ofreciendo crecimiento aquí. ¿No quieres avanzar en tu carrera? La forma en que lo dijo me hizo sentir como si hubiera preguntado algo ridículo, como si hubiera sugerido prender fuego al almacén en lugar de contar el inventario. Sentí que mi cara se calentaba. Lo pensaré. Tienes hasta el viernes, dijo ella. Necesito finalizar el papeleo. Fui a casa esa noche y me senté en la mesa de mi cocina durante 3 horas, tratando de decidir si estaba siendo desagradecida o inteligente. Mi apartamento era pequeño, de una habitación, a 15 minutos en auto del trabajo. Había vivido allí durante 4 años y nunca me había retrasado en el alquiler. Los 4.000 extra por año serían buenos, pero perder las horas extra costaría más de lo que ganaría. Aún así, las palabras de Cecily seguían dando vueltas. Crecimiento profesional, avance, confianza. El viernes acepté el ascenso. El primer mes trabajé 43 horas. No fue terrible. El segundo mes 48. El tercer mes Cecily comenzó a programar conteos de inventario los fines de semana. Obligatorios. Enviaba un mensaje el viernes por la tarde diciendo que necesitábamos a todos el sábado por la mañana, porque venía un envío grande el lunes y teníamos que verificar la disponibilidad de espacio. 6 horas el sábado, sin pago extra. Ahora eres asalariada, dijo cuando pregunté sobre la compensación. Esto es parte del trabajo. El cuarto mes trabajé 61 horas en una semana. 61. Comencé a rastrear todo en un cuaderno que guardaba en casa. Fecha, horas trabajadas, tareas completadas. Anoté cada conversación donde Cecily insinuaba que podría perder mi ascenso si no me presentaba a los conteos de fin de semana. Cada vez que mencionaba cómo a otras personas les encantaría tener mi puesto. Cada vez que me recordaba cuánto valoraba mi compromiso. Noté algo más durante esos meses. Otras 7 personas en nuestro departamento habían recibido el mismo ascenso que yo. Todos nosotros pasamos de ser por hora a asalariados. Todos nosotros trabajando semanas de 50 o 60 horas ahora, sin pago de horas extra. Empecé a hablar con ellos durante los descansos, conversaciones tranquilas en el estacionamiento. Todos tenían las mismas preocupaciones. Todos se sentían atrapados de la misma manera. Nadie quería quejarse y arriesgarse a perder su trabajo. Entonces un día, alguien de contabilidad mencionó que Cecily había recibido un gran bono al final del año fiscal. Los costos del departamento habían bajado un 38% bajo su gestión. 38%. Fui a casa e hice más cálculos. Si 7 personas que solían ganar horas extra ahora trabajaban las mismas horas por un salario fijo, eso eran decenas de miles de dólares en costos laborales ahorrados. Dinero que no iba a nosotros. Dinero que iba directo al resultado final. Dinero que hacía parecer a Cecily una genio que sabía cómo dirigir una operación eficiente. Fue entonces cuando entendí que esto no se trataba de ascendernos. Esto se trataba de reclasificarnos para evitar pagar horas extra. Esto era robo de salarios con un título elegante adjunto.
Pasé 3 días leyendo la Ley de Normas Razonables de Trabajo, FLSA, las reglas de exención, la prueba de deberes. Para ser clasificada legalmente como exenta de horas extra, debes cumplir con criterios específicos. Tu deber principal tiene que implicar gestión, o tienes que ejercer discreción y juicio independiente sobre asuntos comerciales significativos. Yo no hacía nada de eso. Contaba cajas. Verificaba envíos. Organizaba inventario. Mi trabajo era importante, pero no era trabajo exento. Programé una reunión con recursos humanos. El nombre de la directora era Paola, de unos 50 y tantos años, trabajaba en la empresa desde hacía 20 años. Su oficina olía a ambientador de vainilla y papel viejo. Expliqué la situación educadamente, con cuidado. No acusé a nadie de nada. Solo dije que pensaba que podría haber un error de clasificación. Lo investigaremos, dijo Paola. Escribió algo en un bloc de notas. Nuestro equipo legal revisa todas las clasificaciones de puestos. Estoy segura de que todo está en orden, pero lo verificaré. 2 semanas después, nada había cambiado. Seguía trabajando semanas de 50 horas, seguía recibiendo el mismo salario. Programé otra reunión. Esta vez traje documentación, impresiones de las pautas de la FLSA, una lista de mis deberes diarios reales, ejemplos de mis hojas de tiempo mostrando consistentemente semanas de más de 50 horas. Nuestros abogados han revisado todos nuestros puestos, dijo Paola. Estás clasificada correctamente. Los deberes que realizas califican para la exención. Cuento inventario, dije. No dirijo a nadie. No tomo decisiones comerciales. Ejerces juicio en tu rol. Haces determinaciones sobre la asignación de inventario. Sigo el sistema. La computadora me dice a dónde deben ir los productos basándose en los pedidos existentes. Solo verifico los números y organizo la logística. Eso requiere juicio profesional. Lo dijo como si estuviera leyendo de un guión, como si alguien le hubiera dicho exactamente qué decir si alguien cuestionaba las clasificaciones. Salí de su oficina sintiéndome más pequeña que cuando había entrado. 6 semanas después, volví por tercera vez. Esta vez, no fui educada. No fui cuidadosa. Estaba exhausta. Ceci le había programado 3 conteos de inventario de fin de semana en un mes. Había trabajado 54 horas, luego 57, luego 62. Me dolía el cuerpo. Mi apartamento era un desastre porque nunca estaba en casa el tiempo suficiente para limpiarlo. Había dejado de ver amigos porque siempre estaba trabajando o demasiado cansada para ir a algún lado. Estoy trabajando semanas de 60 horas por el mismo pago que ganaba hace 3 años, dije. Esto no es legal. Sé que no es legal. He leído las regulaciones. He documentado todo. Algo necesita cambiar. Paola no escribió nada esta vez. Solo me miró con una expresión que no pude leer del todo. Cansada, tal vez. O molesta. No es una prioridad en este momento, dijo ella. Salí de su oficina, me subí a mi auto y me senté en el estacionamiento durante 20 minutos. No estaba llorando. Quería llorar, estaba demasiado enojada. El tipo de enojo que se asienta en tu pecho y hace que sea difícil respirar correctamente. El tipo que te hace entender por qué la gente hace cosas que nunca pensó que haría. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi computadora portátil. Busqué el sitio web de la Junta Laboral Estatal. Lo había mirado antes, pero nunca había considerado seriamente presentar una queja. Eso se sentía demasiado grande, demasiado conflictivo, como lanzar una bomba en lugar de tener una conversación. Pero 3 conversaciones no habían funcionado. 3 reuniones, 3 intentos de solucionar el problema a través de los canales adecuados. Todos ellos desestimados. El formulario de queja era largo, detallado. Pedía todo: información del empleado, información del empleador, descripción de la violación, documentación de respaldo. Lo rellené lenta y cuidadosamente, asegurándome de que cada detalle fuera preciso. Enumeré cada hora que había trabajado en los últimos 8 meses. Adjunté la descripción de mi trabajo. Expliqué exactamente qué tareas realizaba diariamente.
Incluí los nombres de los otros 7 empleados que habían sido reclasificados de la misma manera que yo. Luego escribí algo más, algo que había descubierto durante mis semanas de investigación. Expliqué que la estructura de bonificación de mi gerente estaba directamente ligada a la reducción de costos del departamento, que ella tenía un incentivo financiero para clasificar erróneamente a los empleados, y que su ahorro de costos del 38% provenía de mano de obra no pagada, no de mejoras en la eficiencia. Envié la queja a las 2 de la mañana. Luego cerré mi computadora portátil y me fui a la cama. No dormí. Simplemente me quedé allí mirando el techo, preguntándome si acababa de arreglar todo o si había destruido toda mi carrera. Pasaron 4 días en los que me presenté a trabajar y conté inventario como si nada hubiera cambiado. Como si no acabara de presentar una queja formal ante el Estado que podría hacerlo estallar todo. Seguía esperando que sucediera algo. Una llamada telefónica, un correo electrónico, algún tipo de reconocimiento de que mi queja había sido recibida. No llegó nada. Empecé a preguntarme si lo había hecho mal, si tal vez el formulario no se había enviado realmente. Si tal vez nadie iba a mirarlo nunca. Entonces el jueves por la tarde la asistente de Cecile llegó corriendo por el almacén. Realmente corriendo, ella nunca corría. Siempre estaba compuesta, siempre moviéndose exactamente a la velocidad correcta para parecer ocupada, pero no frenética. Pero esta vez, estaba corriendo a toda velocidad, sus zapatos haciendo ruidos fuertes contra el piso de concreto. ¿Dónde está Paola?, gritó a cualquiera que quisiera escuchar. El Estado está aquí. Están en el edificio. Quieren los registros de nómina de todo el departamento. Yo sostenía mi portapapeles, contando un envío de suministros industriales que había llegado esa mañana, 247 unidades. Anoté el número lenta y cuidadosamente, como si mi mano no estuviera temblando, como si mi corazón no estuviera tratando de atravesar mis costillas. La Junta Laboral no llama con anticipación. Había aprendido eso de mi investigación. No programan citas ni dan tiempo a las empresas para prepararse. Simplemente aparecen con autoridad legal y comienzan a auditar. Es la única forma de obtener información precisa. Si le dices a una empresa que vas a ir, tienen tiempo para arreglar cosas, ocultar cosas, reclasificar a la gente de nuevo a pago por hora durante unas semanas, y luego cambiarlos de nuevo después de la inspección. Seguí contando. 248, 249. La gente se movía de manera diferente a mi alrededor, más rápido, con más urgencia. Alguien de la gerencia pasó caminando, hablando rápidamente por su teléfono. Otra persona que nunca había visto antes escoltaba a 2 individuos de aspecto oficial hacia las oficinas administrativas. Llevaban carpetas y maletines, y tenían el tipo de expresiones que significaban que no estaban allí para ser amigables. Terminé de contar el envío, verifiqué el manifiesto, firmé la entrega. Solo otro jueves, solo otra tarea ordinaria. 1 hora después, unos pasos se acercaron a mi estación de trabajo. 2 personas que conocía antes de darme la vuelta para ver quiénes eran. Paola estaba allí parada con alguien más de RRHH que había visto antes, pero con quien nunca había hablado. Ambos parecían haber envejecido varios años en los últimos 60 minutos. La cara de Paola había perdido todo su color. El olor a ambientador de vainilla había desaparecido. Ahora solo olía a estrés. ¿Por qué no nos dijiste que habías contactado a la Junta Laboral? Su voz sonó extraña, más aguda de lo normal. Tensa. Dejé mi portapapeles. Sí, se lo dije 3 veces. No dijeron que iba a presentar una queja formal con el Estado. Usted dijo que mis preocupaciones no eran una prioridad. Yo las convertí en una prioridad. La otra persona de RRHH dio un paso adelante. Este es un problema mayor, Laurian. Podríamos haber manejado esto internamente. Ahora tenemos investigadores estatales solicitando documentación para todos en tu departamento y otros 3 departamentos. ¿Entiendes en qué tipo de posición pone esto a la empresa? ¿Entiendes en qué tipo de posición me pones a mí? Mantuve mi voz nivelada, tranquila. Trabajé semanas de 60 horas durante 8 meses sin la compensación adecuada. Lo reporté a través de los canales internos correctos en 3 ocasiones distintas. Nada cambió.
¿Qué se suponía que debía hacer? La mandíbula de Paola se movió como si estuviera masticando algo amargo. Vamos a necesitar que cooperes completamente con la investigación. Por supuesto, dije. Ya he documentado todo lo que necesitarán. Se alejaron sin decir nada más. Los vi irse y los vi desaparecer de nuevo en el ala administrativa donde los investigadores estatales probablemente estaban haciendo preguntas muy incómodas sobre prácticas de nómina, estándares de clasificación y estructuras de bonificación ligadas a la reducción de costos. Recogí mi portapapeles y pasé al siguiente envío. 312 unidades de materiales de embalaje. Conté cada una de ellas. La investigación tomó 6 semanas. 6 semanas donde todo el almacén se sentía como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. La gente hablaba más bajo, se movía con más cuidado. Cecile dejó de hacer sus caminatas matutinas por las instalaciones. Se quedó en su oficina con la puerta cerrada. A veces la veía a través de la ventana, sentada en su espacio de trabajo, mirando algo que yo no podía ver. Los investigadores regresaron 2 veces más. Entrevistaron a personas, sacaron registros de tiempo, solicitaron correos electrónicos, memorandos y documentación sobre clasificaciones de puestos. Fui entrevistada una vez durante 45 minutos. Me preguntaron sobre mis tareas diarias, mis horas de trabajo, si alguien me había dicho explícitamente que ya no podía tener horas extra, si había planteado inquietudes internamente antes de presentar la queja. Les conté todo, les mostré mi cuaderno con 8 meses de seguimiento detallado del tiempo, les di las fechas de mis 3 reuniones con RRHH, expliqué cómo otras 7 personas en mi departamento habían sido reclasificadas de la misma manera. ¿Notó algún patrón en estas reclasificaciones?, preguntó una investigadora. Tendría tal vez 50 años con cabello gris, corte corto y ojos que parecían haber escuchado todas las excusas del mundo. Todas ocurrieron dentro de un periodo de 6 meses después de que comenzó nuestra nueva gerente, dije. Y todas redujeron significativamente los costos de horas extra del departamento. ¿Su gerente recibió algún bono o compensación ligada al desempeño del departamento? Sí. Recibió un gran bono a fin de año. La gente en contabilidad hablaba de ello. Los costos del departamento habían bajado un 38%. La investigadora anotó algo. Gracias. Esto es útil. Pasaron semanas. Seguí trabajando, seguí contando. El almacén se sentía suspendido en algo pesado y a la espera. Entonces, una mañana 6 semanas y 2 días después de que los investigadores estatales aparecieran por primera vez, se envió un correo electrónico a todos en mi departamento, reunión en la sala de descanso a las 2 de la tarde. Asistencia obligatoria. Nos reunimos a la hora programada. Los 10 que habíamos sido reclasificados, más varias personas de otros departamentos que no conocía. Bueno, la gerencia estaba allí. RRHH estaba allí. Alguien del equipo legal estaba allí con una expresión que parecía dolor físico. La persona legal se levantó primero. La Junta Laboral Estatal ha completado su investigación sobre las prácticas de clasificación. Han determinado que ciertos puestos fueron clasificados incorrectamente como exentos de horas extra. Esto afectó a múltiples empleados en varios departamentos. Mi corazón latía tan fuerte que me preocupaba que todos pudieran escucharlo. La empresa está obligada a pagar los salarios retroactivos por todas las horas extra no pagadas trabajadas durante el periodo de clasificación errónea. También estamos implementando medidas correctivas inmediatas para asegurar una clasificación adecuada en el futuro. Ella se sentó. Paola se levantó. Cada uno recibirá notificaciones individuales sobre sus cálculos de pago retroactivo. La empresa se toma en serio estos hallazgos. Estamos comprometidos con el cumplimiento de todas las regulaciones laborales. Nadie hizo preguntas. Nadie dijo nada. Todos nos quedamos sentados absorbiendo lo que eso significaba. Pago retroactivo. Tenían que pagarnos lo que habían robado. La reunión terminó. La gente salió lenta y silenciosamente. Regresé a mi estación de trabajo e intenté concentrarme en los conteos de inventario, pero mis manos no dejaban de temblar. 2 días después, apareció un sobre en mi estación de trabajo. Dentro había una carta con números, cálculos, horas trabajadas, horas extra adeudadas.
El total hizo que mi visión se nublara por un segundo. $18.400. Eso es lo que me habían robado. Durante 8 meses. Eso es lo que me debían ahora. Pero esa no fue la parte impactante. La parte impactante llegó 3 días después de eso. Cecile se había ido. Simplemente se fue. Su oficina vacía. Su placa con el nombre removida. Alguien mencionó que había sido despedida. Alguien más dijo que era más que un despido. La empresa exigía que devolviera los bonos. No lo entendí al principio. Luego alguien de contabilidad me lo explicó en el estacionamiento, hablando en voz baja como si estuvieran compartiendo información clasificada. El investigador estatal había notado algo específico en su informe. Documentaron que la estructura de bonos de Cecile estaba directamente conectada a los ahorros de costos del departamento logrados a través de clasificaciones erróneas. Los bonos no eran solo recompensas por una buena gestión. Eran beneficios financieros obtenidos a través de prácticas laborales ilegales. El equipo legal de la empresa, tratando de protegerse de la responsabilidad, había determinado que esos bonos podrían considerarse enriquecimiento personal a través del robo de salarios. Habían calculado 3 años de bonos, $127.000. Lo querían de vuelta todo. Cecile no lo tenía. Había comprado una casa hacía 2 años, una casa bonita en un buen vecindario, e hizo un pago inicial que agotó la mayor parte de sus ahorros. Había contado con que esos bonos anuales continuarían. Había construido su vida alrededor de ingresos que provenían de salarios robados. Ahora la empresa quería su dinero de vuelta, el dinero que le habían dado por robarnos a nosotros, y ella tenía que pagarlo. Había abogados involucrados, planes de pago, arreglos que tomarían años en completarse. Escuché todo esto de cuarta mano a través de los chismes del lugar de trabajo, que se movían más rápido que cualquier envío que yo hubiera organizado jamás. No sabía si todos los detalles eran precisos, pero la verdad central era innegable. Cecile se había ido. Sus bonos estaban siendo reclamados. Estaba devolviendo dinero que ya había gastado. Los cheques de pago retroactivo llegaron la semana siguiente. $18.400. Lo deposité el mismo día. Me paré en el banco viendo al cajero procesar el cheque, viendo los números aparecer en el saldo de mi cuenta. Dinero que ya había ganado hace meses. Dinero que debería haber sido mío todo el tiempo. La gerencia trajo a alguien nuevo para reemplazar a Cecile. Su nombre era Tomasa. De unos 40 y tantos años. Comportamiento tranquilo. Lo primero que hizo fue convocar una reunión de departamento. He revisado todos sus puestos, dijo. Con efecto inmediato, todos los que están clasificados como exentos serán reclasificados como por hora. Rastrearán su tiempo. Se les pagará por cada hora que trabajen. Las horas extras serán compensadas a la tarifa adecuada. Alguien preguntó si todavía tendríamos los títulos de senior. Pueden quedarse con los títulos si los quieren, dijo Tomasa. Pero los títulos no importan tanto como una compensación justa. Si hacen un buen trabajo, deben ser pagados adecuadamente por ello. Eso fue todo. Simple, directo, la forma en que debería haber sido desde el principio. Volví a contar inventario. Volví a organizar envíos. Pero ahora, cuando trabajaba 50 horas, me pagaban por 50 horas. Cuando trabajaba 40, me pagaban por 40. El sistema era simple de nuevo. Honesto de nuevo. Paola fue transferida a una ubicación diferente 3 semanas después. Nunca la volví a ver. Alguien me dijo que ella solicitó la transferencia. Alguien más dijo que la gerencia lo había sugerido. De cualquier manera, se había ido. La oficina de Cecile permaneció vacía durante 2 meses. Eventualmente la convirtieron en un espacio de almacenamiento para suministros administrativos. A veces paso por allí y miro a través de la puerta. Cajas de papel, suministros de archivo, equipo extra, ninguna persona, ninguna placa con nombre, solo espacio vacío donde alguien solía sentarse y calcular cuánto dinero podía ahorrar robando a las personas que trabajaban para ella. Los otros 18 empleados que habían sido clasificados erróneamente también recibieron su pago retroactivo. Los montos variaban.
Algunos habían sido reclasificados por más tiempo que yo. Algunos trabajaron más horas extra. El total que la empresa tuvo que pagar fue de $340.000. $340.000 en salarios robados que tuvieron que devolver porque una persona finalmente dejó de pedir amablemente y comenzó a exigir legalmente. Todavía trabajo allí. Todavía cuento inventario. Todavía organizo envíos. Todavía noto cuando los números no cuadran. Mi apartamento es el mismo. Mi viaje al trabajo es el mismo, pero algo se siente diferente ahora. Más ligero, como si no estuviera cargando algo pesado que no me daba cuenta de que me estaba pesando. La gente me pregunta a veces si tuve miedo de presentar esa queja. Si me preocupaba la represalia o perder mi trabajo, la respuesta es sí. Estaba aterrorizada. Pero también estaba cansada. Cansada de trabajar 60 horas y que me pagaran por 40. Cansada de pedir justicia básica y ser desestimada. Cansada de ver a alguien beneficiarse de mi trabajo no pagado mientras me decía que no era una prioridad. A veces, hacer que algo sea una prioridad significa quitarlo de las manos de otra persona y ponerlo en manos de personas a las que realmente les importa arreglarlo.